Pocos lo saben, pero la infantería de marina, esa fuerza capaz de luchar tanto en el mar como en tierra, nació en España. No fue en Estados Unidos ni en Inglaterra, sino en pleno siglo XVI, cuando el Imperio Español dominaba los mares y necesitaba una tropa versátil, capaz de combatir en cualquier escenario. Corría el año 1537. En el trono estaba Carlos I de España, también conocido como Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue él quien ordenó la creación de los tercios de armada del Mar de Nápoles, las primeras unidades militares organizadas del mundo, con la misión específica de servir a bordo de los buques de guerra y realizar operaciones de desembarco. Nacía así la Infantería de Marina Española, la más antigua del planeta. Estos hombres no eran simples soldados embarcados, eran infantes entrenados para combatir en condiciones extremas, tanto sobre las cubiertas resbaladizas de los galeones como en los asaltos a tierra firme. Formaban parte de los famosos tercios españoles, la infantería más temida del siglo XVI, símbolo del poder militar de España en su época dorada. Su papel fue esencial en batallas que marcaron la historia, en los enfrentamientos contra los turcos en el Mediterráneo, en las costas del norte de África o en los mares del Caribe. La infantería de marina española era la punta de lanza de las expediciones imperiales. Eran los primeros en llegar y los últimos en retirarse. Su lema, que aún se mantiene, resume su espíritu: valientes por tierra y por mar. Con el paso de los siglos, otras naciones vieron la eficacia de este modelo. Inglaterra fundó su Royal Marines en 1664, más de un siglo después. Francia siguió el ejemplo y finalmente en 1775, en plena Guerra de Independencia, nacieron los US Marines. Todos ellos, de una forma u otra, siguieron el camino que España había trazado más de 200 años antes. Hoy, la Infantería de Marina Española puede presumir de ser la más antigua del mundo, con casi 500 años de historia ininterrumpida. Ha participado en guerras, misiones internacionales y operaciones humanitarias, siempre manteniendo el mismo espíritu que en tiempos de Carlos I. La unión del valor del soldado con la fuerza del mar es un legado poco conocido, pero profundamente significativo, porque cuando se habla de marines, de operaciones anfibias o de fuerzas de élite navales, conviene recordar que todo comenzó en España con aquellos hombres de los tercios que, entre el rugir del mar y el estruendo de los cañones, escribieron el primer capítulo de una historia que aún continúa.